¿Te ha pasado que en la iglesia has visto que una persona dice, según mi parecer, yo pienso que esto es así? Y viene otro y dice, según mi parecer, yo pienso que es así. Y esto empieza a ser una especie de confrontación y lucha dentro de los hermanos. Pero, ¿qué dice la Biblia acerca de estas cosas discutibles? Lo veremos hoy en Inverse. Estás viendo Inverse en español, un programa de espacio joven. Y hoy nos toca la temática sobre las opiniones. Pero hablando de opinión, vamos a presentar a nuestros panelistas, quien tienen unas grandes opiniones, para la redundancia. En primer lugar, tenemos a nuestra amiga Rebeca Blanco. Rebeca, preséntate un poquito de dónde eres, qué haces. Bueno, hola a todos, espero que estén muy bien, que el Señor les esté bendiciendo. Como decían, mi nombre es Rebeca, yo soy de Costa Rica, no sé si lo han notado por el acento, soy de la provincia de Heredia, soy parte del ministerio GYC, miembro activa de la Iglesia Adventista del Séptimo Día para la honra y gloria de Dios, y es un gusto estar hoy con ustedes, así que el Señor los pueda bendecir. Muchas gracias, Rebeca. También nos está acompañando nuestra amiga Ángeles Arias. ¿Cómo estás, Ángeles? Hola, bueno, mi nombre es Ángeles Arias, estoy acompañando de acá de Padre Las Casas, de la 9ª región de la Araucanía. Y estoy muy contenta de participar aquí. Tengo 20 años y estoy estudiando en la Universidad de la Frontera, así que eso, muy contenta de estar aquí. Muy bien, muchas gracias, Ángeles. Y por último, tenemos a nuestro pastor Ariel Curín, va a ser el experto el día de hoy, que nos va a acompañar en este Inverse. Pastor, ¿cómo está? ¿De dónde nos acompaña? ¿En dónde está ejerciendo en este momento su ministerio? Hola a todos, estamos contentos de poder participar. Experto, bueno, le vamos a pedir a Dios que nos ayude en este tema, ¿verdad? Estamos acá en Linares trabajando, gracias a Dios, junto a mi esposa, 3 hijas, y feliz de poder estar en este programa y de poder compartir con los jóvenes. Muy bien, muchas gracias. Entonces ya están presentados aquí nuestros panelistas, pero para comenzar, como siempre, vamos a hacerlo invitando al invitado especial, valga la redundancia, a nuestro Dios, al Espíritu Santo, quien es quien nos guía y quien nos dirige en cada estudio de su palabra. Así que, por favor, pastor, si nos puede dirigir en una palabra de oración para invitar a nuestro Señor. Muy bien, vamos a orar. Padre nuestro que estás en los cielos, gracias le damos por esta oportunidad de poder transmitir y compartir un mensaje de esperanza. Ayúdanos, Señor, a poder compartir este libro de Romanos, capítulo 14. Ilumínanos con la presencia de tu Espíritu Santo, que podamos tener una conversación para podernos edificar y ayudar al prójimo. Pedimos esto en el nombre del Señor Jesús. Amén. Amén. Muy bien, entonces ahora vamos a ya comenzar esta lección y en primer lugar vamos a pedirle a nuestra amiga Rebeca que nos pueda leer el libro que estamos estudiando, el libro de Romanos, en el capítulo 14, verso 12, por favor. Claro que sí. Dice así la palabra de Dios. De manera que cada uno de nosotros dará a Dios cuenta de sí. Muy bien. Entonces, la primera pregunta que vamos a hacer acerca de este resumen de la escuela sabática joven, ¿verdad?, de Inverse, es: ¿favorece la paz el no juzgar sobre asuntos discutibles? ¿Esto ayuda para la edificación de la iglesia? ¿Qué piensan ustedes? Bueno, es muy importante mantener la paz. Es muy importante que en la iglesia haya un buen ambiente. Es muy importante que nos edifiquemos. Aquí estamos estudiando el libro de Romanos capítulo 14 y el apóstol Pablo cita varias ideas con respecto a, por ejemplo, dice el 14:1, dice: recibid al débil en la fe, pero no para contender sobre opiniones.
Entonces dice, unos creen comer carne, otros creen comer legumbre, otros creen que en los sábados no hay que celebrarse. Entonces la idea de esto es que nosotros debemos mantener la paz, debemos, ¿verdad?, también en nuestras iglesias y ayudarnos. Si tenemos diferencia de opinión, debemos edificar nuestro carácter y, como dice también la Biblia, conversar primero con la persona, a solas, si es que yo tengo una diferencia, si encuentro que no está bien la situación, entonces es muy importante arreglar, ¿verdad?, las situaciones a solas. Y la idea es poder ganar un hermano y no echar a un hermano de la iglesia, no hacerlo, tirarlo para afuera. Me recuerdo a la historia del hijo pródigo. Su hermano mayor estaba muy enojado cuando él llegó a la iglesia. Entonces, muy importante que nos edifiquemos, si hay diferencia de opinión, que conversemos a solas. Igual es importante, creo que salía en Romanos 14, 18, que decía 7, voy a leer de ahí, que dice, porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz, gozo y gozo en el Espíritu Santo. Y eso tiene que lograr cierto en la iglesia, porque la iglesia es aquel lugar donde el Señor presente. Y como dice más adelante también, así que sigamos lo que contribuye a la paz y a la mutua edificación, que está en Romanos 14, 18. Es igual, quizás no lo que se dice, lo que dice, yo trato de decir las cosas. Y ahí entramos ya a ver lo que es juzgar o lo que es dar una opinión o lo que es discutir. O cuál es el paso donde discutimos y donde ya está más elevado el nivel, ¿cierto? Eso. Claro, yo pienso que es muy importante analizar lo que queremos decir, cómo lo vamos a decir, si hay amor en nuestro corazón para poder comunicarlo a alguien, especialmente si es algo en lo que yo no creo, ¿verdad? Juzgar a alguien es algo muy, muy delicado, muy delicado. Y es importante actuar acorde a mis circunstancias. Por ejemplo, si estamos en público o estamos con otras personas y yo le voy a decir algo a una persona de algo que yo creo que no está bien y que esa persona está haciendo, bueno, eso es muy delicado. Creo que cualquiera de nosotros nos sentiríamos bastante incómodos cuando se nos señala algo y especialmente si es en frente de otras personas, ¿verdad? Entonces, creo que hay que pedirle sabiduría siempre a Dios para poder tratar a mi prójimo con respeto, con amor, y creo que no se debe sacrificar la paz. Es muy importante que sea lo que sea que yo quiero expresar, yo pueda tener el espíritu de Cristo para que entonces mis palabras además puedan ser bien recibidas por esa persona a quien yo me estoy dirigiendo, ¿verdad? O pues también de paso sirve para dar un buen testimonio ante las personas que están presenciando, digamos, lo que yo estoy diciendo. Entonces, es muy delicado y pienso que en cuanto a juzgar, realmente tenemos que tener como cristianos muchísimo, muchísimo cuidado, mucha cautela y actuar como Jesús lo haría, ¿verdad? Bien, yo me acuerdo, hace bastantes años atrás, cuando estaba colportando, un día golpeó a la puerta una persona, ¿verdad? Me abre una chica, le presento los libros, etcétera, y finalmente, bueno, oramos, le paso el libro misionero y me dice, ¿este libro es adventista? Y le digo, sí, ¿por qué? Me dijo, es que pasa que yo entré a una iglesia adventista hace años, me bauticé, y me dijeron, esa iglesia por allá, está cerca de tu casa, anda para allá, te conviene. Ah, ya, la chica fue para allá, y ella cuando llega, dice que va llegando a la escuela sabática, ella no sabía cómo iba a vestirse, nada, ella fue con pantalones, y me dice, en ese momento ella se sienta, y estaban ahí en la escuela sabática, y uno de los ancianos le dice, oye, acá en la iglesia tú no puedes venir con pantalones, ¿cómo se te ocurre?
y se lo dijo de forma muy pesada. Entonces sé que la chica terminó después el sermón y ella se fue y no volvió nunca más a la iglesia. Entonces, como decía Rebeca, yo creo que cuando hablamos sobre estos temas que son discutibles, opiniones, ¿verdad? Tenemos que tener el tino, hay que saber cuándo, cómo y a qué forma hacerlo. Y muchas veces no juzgar las intenciones del corazón. Pero ahora la pregunta es, ¿qué pasa cuando hay ciertos temas que podrían socavar o podrían vulnerar nuestros mensajes adventistas? ¿Dónde está el parámetro o el límite para decir, esto es un tema que sí podemos discutir o esto es un tema que no cabe a discusión? ¿Dónde está el límite o el parámetro? Bueno, entonces hay temas que, como bien decía en la opinión anterior, que uno los debe decir con amor, ¿verdad? Con cariño, a solas, si uno quiere hacer una observación, ¿ya? Pero hay temas donde uno se tiene que preocupar y no tenemos que dejarlos pasar por alto, ¿ya? No debemos dejarlos pasar por alto porque puede afectar a la comunidad cristiana, puede afectar a las personas, alejarlas de Dios en vez de acercarlas. Entonces, uno, en el nombre del Señor, ¿verdad? Con altura de mira, debe confrontar la situación si va a afectar, ¿verdad?, a nuestra fe cristiana. Decirle de lleno, ¿verdad?, esto no se practica, porque así también la palabra de Dios nos enseña, ¿ya? Es muy importante entonces nosotros mantener, ¿verdad?, tener claro cuál es la voluntad de Dios sobre las cosas. Entonces, nuevamente, Romano nos invita de manera que cada uno de nosotros, dice, dará a Dios cuenta de sí. Entonces, eso hay que decirle bien claro a la persona. Si tú vas a decir algo, vas a objetar algo, esta es tu opinión sobre este tema, bueno, pero Dios también está velando sobre estos temas y tú tienes que tener cuidado, como dice lo que tú quieres opinar. Entonces, nuevamente el énfasis. Nosotros debemos tener el carácter de decir, esta es la voluntad de Dios. Como dice el doctor, el tema cierto no es quizás en discutir algo, llamar la atención a algo, como el ejemplo que daba Jan. En la escuela, en la lección igual citado Hechos 17, 2, y voy a leer 2 y 3, que dice que Pablo acostumbraba ir a ellos, discutir con ellos durante el oso, y declarando y exponiendo por medio de las escrituras necesario que Cristo me llama la atención porque dice que declaraba y exponía por medio de las escrituras. Entonces, ese igual puede ser un parámetro en el cual nosotros nos basemos para poder entender qué va a ser discutible y qué no. Como decía el pastor, igual es necesario a veces llamar o no dejar pasar cosas que sí son importantes y que pueden afectar a los demás hermanos. Claro. Algo que quería agregar un poquito sobre el punto anterior, porque no quiero que se me pase, y es que a veces no se limita a nuestras palabras. Nuestra mirada, nuestros gestos, nuestra actitud también comunica mucho, ¿verdad? Comunica aprobación, desaprobación, rechazo hacia alguien, aceptación. Entonces es muy importante que no solamente puede ser que nos mordamos la lengua, como dice uno, ¿verdad? Y no digamos lo que estamos pensando, pero nuestra actitud refleja totalmente lo opuesto, ¿verdad? Entonces, nada más quería como esa acotación ahí. Y con respecto a la pregunta de los parámetros, ¿verdad? Creo que tenemos que tener muy en cuenta los principios bíblicos. Hay principios bíblicos para todo, para todos los temas hay principios bíblicos y podemos ir a la palabra de Dios para entender qué es lo aceptable y qué es lo no aceptable. Sin embargo, creo que es muy importante que aun cuando, como decía el pastor Kurin, que lo que haya que tratarse, primero le pidamos la sabiduría a Dios para que Él nos ayude a poder abordarlo de la mejor manera.
Así es, muy bien. Me acuerdo también, bueno, son experiencias de vida. Hubo un tiempo que acá en Chile hubo lo que se llamó la Revolución Pingüina. Y varios de los chicos que estaban ahí en mi iglesia en ese momento fueron a estas marchas y después lo llegaron contando como una de las grandes hazañas que le estaban tirando piedra a los carabineros y eran como héroes de guerra prácticamente y estaban instando a los demás chicos que también fueran a participar, ¿verdad? Y de hecho esto lo vimos la lección pasada, la semana pasada, acerca de lo soberano, ¿verdad? De las leyes, acerca de qué pasa con las autoridades, cómo tenemos que tener respeto. Y entonces, ¿qué pasa con este tema? Y según él, ir a tirarle piedra a los carabineros, luchar por nuestros derechos y todo eso estaba bien. Y algunos chicos lo apoyaban. Y mientras había otros que decían, no, eso está súper mal. Finalmente, ahí con los ancianos, y en ese momento estaba la directiva de jóvenes, la decisión que tomamos fue tomar el tema en una sociedad de jóvenes acerca de Romanos, el capítulo 13, y dejamos en claro que finalmente sobre estos temas, hay ciertos temas que por la paz de la iglesia no vale la pena discutirlos, como decíamos, hacerlo de forma interna, pero hay otros que sí hay que presentarlos. En este caso nosotros dijimos, bueno, pongamos a la Biblia como el centro y como el parámetro, como la roca inamovible por donde podemos decir esto es lo que hay que hacer y esto es lo que no hay que hacer. El tema se presentó ahí, varios lo presentamos en Sociedades Jóvenes, y de hecho después los chicos quedaron como, wow, realmente lo que estábamos haciendo estaba mal. Entonces, según mi experiencia, el parámetro es la Biblia. Lo que dice la Biblia es lo que finalmente podemos decir, aquí estamos caminando sobre terreno seguro o aquí no estamos yendo sobre opiniones personales y quizás exaltación o quizás otras cosas. Muy bien, vamos a seguir entonces con este Inver, ¿verdad? Y aquí en el libro de Romanos, ¿verdad? El capítulo 14, verso 14, dice, yo sé y confío en el Señor Jesús que nada es impuro en sí mismo, pero para el que piensa que algo es impuro, para él lo es. Podríamos pensar que este capítulo está hablando quizás de llegar y comer absolutamente de todo. Total, acá Pablo dice que nada en sí es impuro. ¿Realmente Pablo se está refiriendo a esto cuando hablaba de que nada es impuro? Cito acá el comentario bíblico adventista y traduce aquí la palabra impuro. Bueno, cita aquí la Biblia de Jerusalén, la Nácar Colunga. Entonces dice que literalmente es algo común, dice este término se usaba para describir aquellas cosas que aunque eran comunes para el mundo, estaban prohibidas para los judíos piadosos. Se me viene a la mente Daniel, capítulo 1, donde dice que él propuso no contaminarse, ¿verdad?, con la comida del rey. Y ellos decidieron no mezclarse con lo impuro, con lo sucio. En ese tiempo las comidas eran dedicadas a los ídolos y entonces ellos prefirieron ser fieles a Dios. Y el hecho de que ellos prefirieron ser fieles a Dios, entonces consideraron que esto era algo muy importante para ellos y podemos ver también que esto de impuro que cita aquí Romanos capítulo 14, verso 14, también estaba este tema de las carnes, ¿verdad? En nuestro folleto decía allí que había un momento donde las carnes eran vendidas, ¿verdad? Y las personas que tenían poquito dinero podían comprar estas carnes, ¿ya? Y podían también alimentarse, ¿verdad? Pero estaba la cuestión de que estas carnes antes eran, ¿qué cosa? También dedicadas a los ídolos, y ahí venía el problema, ¿verdad? De esto inmundo, de esto impuro. Pero nuevamente el énfasis. Nosotros, ¿verdad? Debemos ser fiel a Dios sobre todas las cosas, y guardar nuestro corazón también de las cosas impuras. Sí, pienso que es muy importante cuando leemos entender el contexto de lo que se está diciendo, ¿verdad? Así como también menciona el comentario bíblico,
Hay un ejemplo que viene ahí citado y es en 1 Corintios 10:23, donde Pablo dice, todo me es lícito, mas no todo me conviene. ¿Realmente era ese el pensar de Pablo, que todo le era lícito? No, realmente no. Eso no lo estaba diciendo él como algo que él pensaba o que él concebía, sino que era algo que él estaba parafraseando de la gente de Corinto, perdón, que ellos decían. Valdría la pena, ¿verdad?, de estudiar eso a fondo, pero muchas veces la forma en la que Pablo hablaba, ¿verdad?, era sin duda un poco malinterpretada, y dice en el comentario bíblico que ese nada no debería interpretarse como nada en absoluto, sino que ahí habla de cómo para unas personas hay cosas que son impuras, como para otras personas no lo son. Entonces, estamos hablando dentro de ese contexto donde la población en la época, ¿verdad?, tenían por sus costumbres y demás, tenían por inmundos algunos alimentos que se usaban que se ofrecían a los ídolos y demás. Entonces, estamos hablando dentro de ese contexto, ¿verdad? Así que es muy importante también entender que él se estaba refiriendo para quienes entonces esos alimentos eran impuros, ¿verdad? Creo que más adelante podríamos comentar un poquitito más sobre eso, pero es importante siempre entender estas cosas en el contexto correcto, ¿verdad? Bien. Respecto a lo que estaba diciendo Rebeca, ¿cierto? Es importante ver el tema del contexto. Igual como hablaba el pastor, que él recordó el ejemplo de Daniel, en la semana igual estaba leyendo Hechos 10, y hablaba igual de este contexto, o de esta palabra que es inmundo, ¿cierto? Que igual sale, que es cuando Pedro ve el lienzo, la visión que el Señor le envía, y ve todos estos animales, y el Señor le dice que coma, justo a Pedro le había dado hambre, ¿cierto? Y muchas personas ocupan estos pasajes de la Biblia para decir, por ejemplo, que el Señor en este momento dijo que se podía comer cualquier animal, pero estudiando la lección igual se puede ver que este concepto de que se ocupa aquí en Hechos 10 igual es ocupado en Romanos 14, donde se está refiriendo, como había dicho el pastor, a este concepto de común. Entonces igual destacar ahí que si bien se pueden malinterpretar algunas partes, es importante igual ver ir a este génesis de cómo son las palabras y qué representan. Muy bien, entonces, claro, como dice Pedro, a veces las palabras de Pablo pueden malinterpretarse. De hecho, lo dice algunos, los inconstantes, ¿verdad? Las malinterpretan o las tuercen. Por lo mismo, por ejemplo, aquí en el versículo 5 dice, uno hace diferencia entre un día y otro, mientras que otro juzga iguales todos los días. Cada uno esté plenamente convencido de lo que piensa. El que distingue un día de otro lo hace para el Señor, y el que no distingue el día para el Señor no lo hace. Yo a veces he tenido conversaciones con protestantes, evangélicos, y generalmente me sacan este texto para decir, bueno, si tú guardas el día sábado es para el Señor, yo guardo el día domingo que es para el Señor. ¿Estaba realmente diciendo Pablo esto cuando estaba hablando aquí? Semejante a Jan me pasó también colportando, me encontré con hermanos de otras denominaciones y citaron estos párrafos, ¿verdad?, para anular el día sábado, ¿verdad?, el séptimo día, dando énfasis, ¿verdad?, que aquí los días no son importantes, incluso diciendo todos los días son del Señor. Y le voy a ser sincero que en ese momento, al no tener comprensión de ese capítulo, de no tener comprensión de la Biblia entera, uno se puede confundir. Se puede confundir diciendo que aquí el día sábado ya no es válido, todos los días son para el Señor,
Y si bien el contexto, ¿verdad?, está hablando acerca del ritualismo, que todavía era de costumbre de que muchos judíos cristianos traían, ¿verdad?, traían de su vida antigua, ¿ya? Y ellos seguían celebrando ayunos, celebrando algunas costumbres, entonces, y aquí algunos lo imponían diciendo, no, tú tienes que hacer esto porque si no haces este ritualismo, este ayuno, si no haces este día sábado, entonces te vas a perder y estás mal, ¿ya? Otros decían, no, porque ya estamos en el contexto de un nuevo cristianismo, ¿verdad? Y no es así. Bueno, la idea de todo esto es, ¿verdad?, entender que el apóstol Pablo, el énfasis que le quiere dar, en primer lugar, el principio, ¿verdad?, es Cristo sobre todas las cosas, y nuevamente el énfasis. Si una persona lo hace con fe, el tema de los judíos, los rituales, ¿verdad?, dice, allá ellos, déjalo, tranquilo. Pero, ¿verdad?, lo importante aquí, el centro de todo esto es Cristo. Es Cristo. Cristo de verdad el que nos ayuda a nosotros a la salvación. ¿Ya? Eso es. Ujú. Sí, recordemos que cuando se refiere a sábados en ese contexto, ¿verdad? Como ustedes decían, se refiere a las fiestas que celebraban los judíos, ¿verdad? Que también se les llamaba día de reposo, día sábado. Entonces, imaginemos que, no sé, aquí en Costa Rica nosotros celebramos el día de Juan Santamaría. Probablemente algunos de ustedes no saben qué es eso. Y si ustedes vienen acá, yo no puedo pretender que ustedes celebren un día que quizás nosotros celebramos, porque es algo que celebra nuestro pueblo. Asimismo, los judíos no podían pretender, y esa es la amonestación que les hacía Pablo, ¿verdad? No pueden pretender que otras personas fuera de su nación celebren cosas que para ellos no significan nada. Es exactamente lo mismo. Eso por un lado. Por otro lado, ¿a qué se refería con, bueno, todo esto de las carnes inmundas y demás? Una vez estaba yo en un estudio bíblico y el que estaba dando el estudio bíblico, el hermano, comentaba acerca de las comidas que venden, no sé si en sus países lo hacen, pero por lo menos aquí en Costa Rica es muy frecuente que afuera de las iglesias católicas ponen sus puestitos con comida y entonces hacen ventas de comida y todo eso es como para sus parroquias y qué sé yo. Yo nunca he sido católica, así que no sé por qué procesos pasan esas comidas, pero aparentemente me enteré en ese estudio bíblico que aparentemente esas comidas las consagran a los santos y demás antes de venderlas y así. Y entonces el hermano decía, es decir, si alguien, por ejemplo, alguien pasa, compra un pancito y se lo lleva a otra persona, ¿será que esa persona que se lo va a comer está pecando? Porque es de esa comida que consagraron a los santos, etcétera. No, o sea, eso no es lo que importa. Claro, si la persona sabe y para esa persona considera que eso no está bien comérselo, pues eso ya es algo muy personal. Pero ahí lo que se estaba refiriendo, ¿verdad? Era precisamente de eso, como que, bueno, no es realmente, y en muchos de los textos bíblicos, quisiera rápidamente citar en Marcos, el capítulo 7 y el versículo 15, que dice, nada hay fuera del hombre que entre en él que lo pueda contaminar, pero lo que sale de él, eso es lo que contamina al hombre. Entonces, a veces nos centramos en, digamos que cosas superficiales, ¿verdad? Tratando de ser muy estrictos con ciertas cosas, pero realmente lo que importa, dice Jesús, ¿verdad? Es lo que está en nuestro corazón. Eso es lo realmente importante. Ahora, con eso no estamos justificando comer cosas que ya sabemos que no son saludables, por ejemplo, en la actualidad, o hacer cosas que nosotros sabemos que no es la preferencia de Dios, pero lo que realmente importa es lo que está en el corazón. Y eso es lo que quería expresar también Pablo en Romanos, ¿verdad? Así es. Como decía Rebeca,
igual esto nos pasamos, igual vamos a la pregunta anterior, que estamos hablando de un contexto específico donde Pablo estaba tratando de hacer entender, ¿cierto? Esta parte a estas tradiciones que... Y bueno, voy a leer nuevamente Marcos 7:20, que decía, porque con lo que lo del hombre sale, eso contamina al hombre, porque dentro del corazón de los hombres salen los malos pensamientos y adulterios y fornicaciones. Y igual es importante ver el tema de que salía en Romanos, que ahora se me perdió, que salía en Romanos 14, que hablaba de finalmente lo que estaba tratando de explicar Pablo igual al inicio de este capítulo, que es qué es lo que estoy haciendo yo y qué es lo que está provocando lo que yo estoy haciendo en las personas y en la comunidad. Entonces es igual es importante ver el tema del contexto y lo que estamos tratando y lo que está tratando Pablo de hacer entender a las personas, viendo todo el capítulo en uno solo, ¿cierto? Eso. Muy bien, así es. Siempre hay que ver el contexto. Hay una frase que dice, un texto fuera de contexto es un pretexto. No sé si lo han escuchado. De hecho, la Biblia, cuando habla acá, por ejemplo, en Primera de Crónicas 29:14, dice, porque ¿quién soy yo y quién es mi pueblo para que pudiéramos ofrecer voluntariamente cosas semejantes? Pues todo es tuyo y de lo recibido de tu mano te damos. Acá cuando entendemos muchas veces pensamos que de lo que nosotros recibimos, por ejemplo, de mi sueldo, solamente el 10% es de Dios y el otro yo puedo hacer lo que quiera. Cuando la verdad es que todo lo que recibimos es de Dios. Nosotros solamente somos mayordomos y eso mismo pasa con el tiempo. ¿Cuántos días entonces son de Dios? La verdad es que todos los días son de Dios, todos. Lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado, domingo, todos los días son de Dios. Pero la diferencia donde está en la Biblia es que el Señor hace el día sábado un día especial, lo hace santo, lo aparta. Todos los días son de Dios, pero el día apartado es el día sábado. Entonces, a veces cuando no entendemos, no vemos, como dice el pastor, el contexto completo de la Biblia, no entendemos esas cosas y a veces como jóvenes nos confunden. Un versículo fuera de contexto es, oh, wow, me sacudió completamente. Entonces, ¿está bien? ¿Está mal recibir un día sábado? Pero como ustedes bien dijeron, esto era parte del ritualismo judío. No estaba acá hablando acerca del día sábado. Así que si bien joven viendo ahí y se asusta de repente con estos versículos, no tiene para qué asustarse. Son versículos que están sacados fuera de contexto y que el Señor con su sabiduría nos responde y nos aclara, ¿verdad? Bueno, vamos a seguir, ¿verdad? Entonces con este inverse. Y la última parte ya, para ya ir finalizando, ¿cómo se sienten ustedes cuando hay alguien que no comparte su convicción dentro de la iglesia? ¿Y qué pasa? ¿Qué hacen ustedes? ¿Qué es más saludable entonces para la unidad de la iglesia? ¿Dar la doctrina correcta pero con una actitud incorrecta? ¿O una doctrina incorrecta y que la actitud, como yo lo tomo, sea correcta? Entonces, ¿de qué forma podríamos nosotros cambiar nuestra actitud con lo más débil en la fe para poder resolver estos problemas? Es una pregunta bastante compleja, que como que estuve tratando de darle vueltas y una doctrina incorrecta con una actitud correcta, o sea, la actitud correcta es la ideal, pero sí, tampoco vamos a entrar en una doctrina incorrecta. Quería destacar un versículo de Proverbios respondiendo a la primera pregunta que salía de que cómo te sientes cuando los demás no comparten tu convicción, pero se me perdió el versículo, así que lo voy a profesar solamente, y hablaba de que cuando uno tiene como claras las cosas, en realidad lo importante es poder escuchar y saber que Dios tiene, que la última palabra, ¿cierto?, la va a tener Dios, y que es mejor a veces tratar de estudiar las cosas por su cuenta y después tratar de discutir estas cosas.
Ya, por lo menos yo siempre he tratado de hacer eso para no como sentirme mal o atacada con las cosas que me dicen. Y quería destacar igual el versículo que a mí me llamó mucho la atención de Romanos, que es el Romanos 14:15, que habla netamente del amor. Si yo recibo las cosas con amor, si yo las amor, entonces yo estudio también con amor, entonces voy a estar dentro de una, como por decirlo así, un círculo correcto donde el Señor va a ser el que me guíe. Eso. Así es. Bueno, yo creo que es muy importante esa pregunta. Yo creo que ¿quién de nosotros no ha juzgado? Creo que todos en algún momento hemos juzgado a una persona y bueno, la comida es solamente tal vez uno de tantos temas, puede ser la vestimenta, la música, un montón de cosas que como jóvenes podemos decir, ok, no, ese está perdido porque ese tipo de música que escucha o ese tipo de, no sé, cualquier área de la vida que estemos, ¿verdad?, juzgando, pero lo importante es entender que para todos hay un proceso y no el hecho de que yo esté, digamos, y considere que esté en una posición correcta con respecto a un tema, tengo que tener la conciencia de que no todos quizás han llegado allí o tal vez mi percepción no es la correcta, pero creo que no sé si aquí pues todos los jóvenes que nos están escuchando son adventistas de cuna, como decimos, o si no, pero yo en mi caso, por ejemplo, yo soy adventista desde que nací, ¿verdad? Mis padres estaban ya en la iglesia adventista. Sin embargo, a la edad que yo tengo, yo también he pasado por un proceso en el que, bueno, uno va al principio quizás a la iglesia porque te dicen que tienes que ir y demás, pero llega un momento en el que la conversión se da, porque no porque mis papás hayan asistido a la iglesia desde que yo nací quiere decir que yo siempre fui convertida, ¿cierto? En todas las personas tienen que pasar un proceso especial en el cual nos tenemos que encontrar con Dios y en el cual tenemos que tomar decisiones para nuestra vida. Pero yo creo que más allá de juzgar, ¿verdad? Y de no compartir la convicción con una persona, tenemos que mirar más allá de lo que ven nuestros ojos. Así lo hacía el Señor Jesús y es como Él nos ve actualmente. Él no ve a la persona que ustedes quizás están viendo ahorita. Él nos ve con una mirada de nuestro potencial, cómo podemos llegar a ser. Dios es el Dios que todo lo puede. Entonces, si hay algo de una persona que no nos parece, que pensamos que tiene que cambiar, porque si no, así no va a entrar al reino de los cielos. Bueno, ¿qué puedo hacer yo por ella? Yo puedo orar por esa persona, puedo enseñarle, puedo invitarla a un programa de jóvenes donde estén tratando ese tema. Es decir, hay muchísimas formas de poder ayudarle a esa persona a llegar a la verdad, a llegar al conocimiento correcto sin necesidad de lastimarla, ¿verdad? Entonces yo creo que tenemos que respetar el proceso de cada persona, tenemos que entender que Dios ama a esa persona aún con sus defectos. Tal vez los defectos de esa persona son diferentes a los míos, pero al fin y al cabo todos necesitamos crecer en este camino, ¿verdad? No hay algo que, no hay quien pueda decir yo soy perfecto, porque dice la palabra de Dios, por cuanto todos pecaron, perdón, todos están destituidos de la gloria de Dios. ¿Todos cuántos son? Todos, ¿verdad? Así que no estamos exentos, no somos inmunes a las cosas, al pecado, a las flaquezas, a las debilidades. Así que creo que hay que tener más empatía y amor en nuestro corazón y eso tenemos que pedirlo en oración. Si sentimos que no somos suficientemente empáticos, suficientemente amorosos con el prójimo, pues
vayamos en oración a Jesús y digámoselo abiertamente, y yo sé que Él va a contestar nuestras oraciones. Vemos que nos cuesta, ¿verdad? Como decían nuestras amigas, cuesta cómo responder esto. Nosotros queremos que todos se porten bien, que todos hagan lo que dice la Biblia. Nuestro objetivo es que todo el mundo haga la voluntad de Dios, porque esa es la salvación. Bueno, quiero decir lo siguiente, lo importante es que no nos vean a nosotros el no haga esto, no coma esto, no, y a veces al querer tratar de ayudar a nuestro prójimo y que haga lo que nosotros estamos haciendo, a veces los vamos a echar. Mucha gente la vamos, en vez que entre a la iglesia o entre a los caminos de Cristo, se va a alejar la gente. Cito acá, Romanos 14, verso 17, dice, porque el reino de Dios no es comida ni bebida. Estamos claros, ¿verdad? Aunque yo sea de tal forma, eso no me va a salvar a mí. Dice el texto. Sigo leyendo, entonces no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Queridos amigos, queridos jóvenes, el método de Cristo. Debemos mezclarnos con nuestros pares. Y con el método de Cristo, nosotros vamos a poder influenciar con justicia, con paz, con gozo del Espíritu Santo. Tu diario es así, vas a la universidad, te subes, ¿verdad?, a un colectivo, a un metro. ¿Cómo es nuestro comportamiento? ¿Cómo le enseñamos a la gente? Con gozo, con paz, con justicia y el Espíritu Santo. Y dice el texto 14, 18, el que de esta manera sirve a Cristo agrada a Dios y es aprobado por los hombres. Tu forma de ser delate que has pasado tiempo con Cristo. Que tu forma de ser, ¿verdad? A lo mejor no vas a decir nada, pero la forma de poder predicar, justicia, paz, gozo, Espíritu Santo. Que Dios apruebe lo que estamos haciendo. Que Dios esté contento con nuestra forma de ser. Y de esa forma también nosotros le vamos a predicar a muchas personas. Muy bien, como ya habíamos dicho, entonces siempre es la doctrina correcta, es lo que el Señor quiere, porque por algo dejó su palabra y están los lineamientos y ahí está el camino que el Señor, ¿verdad?, que quiere que sigamos. Pero también no solamente es la doctrina correcta lo que tenemos que llevar y preservar. Acá en Primera de Pedro, capítulo 3, verso 15, dice lo siguiente. Perdón, se me perdió. No, acá está cita. Dice, al contrario, santificad a Dios, el Señor, en vuestros corazones y estad siempre preparados para presentar defensa. Pero acá es súper importante esto. A veces pensamos y solamente tomamos que hay que presentar defensa, aprender argumentos y cosas. Pero acá dice, con mansedumbre y reverencia ante todo aquel que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. Entonces el Señor también nos pide no solamente llegar y decir la verdad, sino que también hacerlo con mansedumbre, con reverencia, hacerlo de forma calma, tranquila, y no ir al choque y romper la paz y por el bien de la iglesia y de la verdad voy a romper y importa quien salga herido en esto. El Señor murió por cada uno de nosotros y Él espera que todos vayan al arrepentimiento. Y si vamos a hacer algo, hagámoslo con mansedumbre, con amor. No solamente el mensaje tiene que ser el correcto, sino que también la forma tiene que ser una forma, como decía el pastor, el método de Cristo, el querer ir a las personas como queriendo hacerle el bien. Entonces, es lo que el Señor desea de nosotros. Muy bien, ya estamos por terminar este inverso, ha estado muy, muy bueno, este capítulo, ¿verdad? Y me gustaría que cada uno de ustedes le dejen un mensaje especial para aquellos jóvenes que están allí, detrás de sus pantallas, viéndonos, ¿verdad?, este día de hoy. ¿Qué mensaje, qué es lo que más les llamó la atención
de esta lección y qué piensan ustedes que también le puede servir a aquellos que nos están mirando? Bueno, a todos estos jóvenes que nos están viendo, yo quisiera decirles que, y esto va para mí también, que intentemos ver en los demás lo más allá de lo que ven nuestros ojos. Que Dios nos dé esa visión y que podamos servirle a Dios de todo corazón. Al servirle a otros, estamos sirviendo a Dios. Así es, bueno, yo me quedo con el versículo 15 del capítulo 14 de Romanos. Por causa de tu hermano es contristado, ya no andas conforme al amor. No hagas que por la comida tuya se pierda aquel por quien Cristo murió. Y por lo menos yo no soy adventista de cuna, y cuando llegué a mi iglesia, a la iglesia a la que pertenezco hoy, nunca me sentí juzgada ni nada, y eso era lo que yo tenía miedo, de entrar a otra iglesia. Y bueno, yo creo que eso es lo más importante, que muchas personas vieron, como yo hoy día igual intento ver a las personas, a veces cuesta, pero ver que todos somos valiosos, que recibimos el valor por la muerte de Cristo en la cruz. Él nos da nuestro valor, y que Cristo ya nos recibió, como dice Romanos 14, ¿quién somos nosotros para rechazar a aquel a quien Dios ya recibió? Y eso, ver a las personas con amor, y por qué vamos a jugar a quien aquel Dios ya perdonó. Eso. Queridos jóvenes que están aquí escuchando este programa, invitarles a estudiar este capítulo 14, a profundizar los temas. Mucha gente va a demandar de nosotros explicación, y en lo personal, un día me preguntaron y no lo pude responder, me quedé corto de palabras, diciendo verdad que el sábado ya no es válido, que la carne, que podemos comer de todo, ya cualquier tipo de carne, y quedé corto porque no entendía el contexto de este. Entonces, invitarles a estudiar el tema y que el Espíritu Santo ilumine nuestros corazones. Como bien decía Jan, cuando demanden de nosotros, nos vamos al choque. Con mansedumbre y con cariño, enseñemos la verdad de Dios. Muy bien, a mí me gustaría para ya finalizar dejar una cita que está en el libro Joya de los Testimonios, tomo 2, página 80. Dice: cuando el Espíritu Santo fue derramado sobre la iglesia primitiva, los hermanos se amaban unos a otros, comían juntos con alegría y con sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo gracia con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia a los que habían de ser salvos. Los cristianos primitivos eran pocos en números y no tenían riquezas ni honores. Sin embargo, ejercieron una poderosa influencia. La luz del mundo resplandecía por medio de ellos. Y atento a esta parte que está acá. Ojo. Aterrorizaban a los que hacían mal, donde quiera que se conocían. Miren las dos cosas: su carácter y sus doctrinas. Por esta causa eran odiados de los impíos y perseguidos aún hasta la muerte. Entonces ellos presentaban dos cosas: su carácter y su doctrina. No solamente, jóvenes, es necesario presentar la doctrina correcta, el carácter también tiene que ser semejante al de Cristo. La forma como tú lo presentas también tiene que ser una forma llena de amor, llena de cariño, llena de ese amor que tú estás buscando también salvar a aquel que está allí, no destruirlo. Tú puedes ganar un debate, pero puedes perder un alma. Enfócate en que el Señor también murió por esa persona. Muy bien, así que he terminado este programa, este Inver del día de hoy, ¿verdad? Ya hemos finalizado y le damos muchas gracias a nuestra amiga Ángeles, ¿verdad? Que está allí, que nos acompañó, a Rebeca también, a nuestro pastor Curín, que también nos acompañó la semana pasada. Así que le pedimos que sigan viendo este Inverse, que lo sigan compartiendo, que le den like a este video, que lo compartan, que puedan poner ahí la campanita, ¿verdad? Para que no se pierdan ningún capítulo y sigan estudiando en su GPS, en su escuela sabática, en su unidad de acción, donde quiera que ustedes estén, sigan estudiando la palabra de Dios, porque esta es la guía infalible en estos tiempos que estamos viviendo. Así que no queda más, que el Señor los bendiga,
que tengan un lindo fin de semana y nos vemos en la próxima lección. Así que un gusto, nos vemos, gracias por vernos, adiós, chao, chao.